Bueno, muy buenos días para todos. Voy a empezar porque tenemos que terminar la pasantía que nos faltaba el metabolismo del hierro y seguidamente vamos a ver las vitaminas. Entonces, habíamos visto el metabolismo del hierro, su distribución, su ciclo. Acuérdense que estas las pregunto en el examen. Bien, vamos entonces a terminar esta parte de acá que es fundamental para ustedes. Esto no solamente es para el hematólogo, sino para su vida cotidiana como médico general de cualquier especialidad. Y es que vamos a ver el hierro como biomarcador. Entonces, el hierro, ¿cierto? Nosotros podemos ver algunas características del hemograma que nos puede estar indicando que posiblemente el paciente tiene una anemia. Y esa anemia, como ya hemos visto o han visto con otros profesores, ¿cierto? Puede ser de múltiples orígenes, como ya hemos visto. Pero aquí estamos en hemoglobina, en hierro, deficiencia de hierro por, la hemoglobina o anemia por deficiencia de hierro. Entonces, a esos volúmenes que me imagino que ya vieron en el laboratorio, les permiten a ustedes una pista de que posiblemente ese individuo tenga deficiencia de hierro. Pero además de eso, la morfología, es decir, el estudio de sangre periférica, les puede indicar esa deficiencia de hierro. Sin embargo, existe la medición del hierro. Estos son los valores que eso va a depender mucho del laboratorio, ¿cierto? Cómo lo soliciten ustedes. Generalmente el hierro sérico, ¿cierto? Viene con la capacidad total de fijación del hierro y la saturación de transferrina. Estos tres son supremamente importantes para que usted pueda determinar si un individuo tiene bajo hierro. Por ejemplo, la saturación de transferrina es un biomarcador que ustedes van a usar mucho. Por ejemplo, después de una cirugía, por la pérdida de sangre, una hemorragia, ¿cierto? Un accidente, un trauma. O por ejemplo, como vimos en las clases pasadas en pacientes que tienen porfiria. Recuerden que les estábamos colocando de tratamiento grupo hemo sacado de glóbulos rojos. Entonces, medir esa saturación de transferrina, ese porcentaje le va a permitir a usted identificar si el paciente tiene una hematotromatosis con el tratamiento y saber cómo continuar el tratamiento. También existen otro tipo ya más específicas como la determinación de ceruloplasmina que tiene que ver con el hierro, cuando a veces esas deficiencias de hierro usted no las puede identificar por la determinación de ceruloplasmina, sea porque hay el servicio para determinarla o a través de pruebas moleculares. Muy bien. Entonces, esa saturación de transferrina, ¿cierto? Básicamente, que es uno de los metabolitos que van a utilizar, ¿cierto? Nos está, recuerden que vimos que el hierro no puede estar en altas concentraciones libre, entonces se tiene que pegar a la ferritina, ¿sí? Para que pueda ser transportada a los diferentes tejidos para mantener esa distribución del hierro. Entonces, esa proteína, esa transferrina, nosotros la podemos tomar. Este valor, ojo, lo pregunto en el examen, este valor del 45%, bueno, primero que todo, recuerden que en general la mayoría de pruebas de laboratorio siempre tienen un valor de referencia, pero en el caso de la saturación de transferrina, casi que es global. Cuando esos valores de transferrina están mayores del 45%, podemos decir que están altos.
y hay que averiguar qué sucede. Por ejemplo, si usted ha hecho una cirugía, un sangrado, hizo una transfusión, posiblemente al medir esa transferrina, entonces va a estar alta. Y cuando está, por el contrario, muy bajito, ¿cierto? Tenemos muy bajos los valores de transferrina, hay que sospechar y pensar que puede ser por niveles bajos de hierro. Eso lo podemos ver y sirve de biomarcador también en todos estos procesos de anemias que hemos visto en las clases. En las anemias que están asociadas a problemas de la hemoglobina, ¿cierto? También pueden presentar niveles bajos de saturación de transferrina. Entonces, les voy a mostrar simplemente para ilustrarles, ¿cierto? Básicamente lo que se hace es que es una prueba de laboratorio, ¿cierto? Donde se hace una reacción y se estimula con luz, y hay una luz que entonces no se va a dispersar, ¿cierto? Y eso es lo que se conoce como turbidimetría. Actualmente todavía se sigue midiendo así, ¿cierto? Hoy en día, pues, yo les traigo así como general, no se tiene que aprender nada de eso, ¿cierto? Ahora, generalmente los valores, eso va a depender, obviamente, del país, pero en casi todos se utiliza por porcentaje el valor de transferrina, como lo vemos acá. Tenemos entonces la hemosiderina. Este es otro biomarcador que se puede utilizar para determinar lo que está sucediendo con el hierro. Esto que ustedes ven acá, ¿cierto? Es la hemosiderina acumulada. Básicamente lo que está sucediendo es que sabemos que el hierro se va a pegar a la ferritina, y cuando nosotros recuerden que hacemos una endocitosis y los lisosomas van a ayudar a eso, pero a veces esto no se puede dar, ¿cierto? Entonces lo que va a suceder es que se atrapa ese hierro y entonces se almacena en forma de hemosiderina. Entonces recuerden cuando vimos la paciente que tenía cúmulos de hierro, ¿cierto? Usted lo que puede hacer con eso es medir esa hemosiderina, ¿cierto? Que le puede explicar ese acúmulo de los tejidos. Se utiliza sobre todo en hematología de rutina, no como los que acabamos de ver. Esa hemosiderina, mírenlo aquí, vemos los acúmulos de hemosiderina. Está sobre todo, lo vamos a ver y lo utilizamos en la rutina en enfermedades que tienen que ver con la acumulación de hierro o en procesos terapéuticos, ¿cierto? Donde estamos administrando hierro, o por ejemplo, como lo mencionaron, si se le han hecho muchas transfusiones de sangre, cuando por ejemplo a veces se nos descompensa el paciente porque estaba anémico, entonces por ejemplo en el adulto mayor se hace intravenosa aplicación de hierro, pero a veces eso hay que estarlo controlando y la hemosiderina nos puede estar dando esa indicación. También en algunas enfermedades como las habíamos visto ya, en la anemia falciforme, en las talassemias, la hemosiderina es un biomarcador que se puede utilizar y puede ser muy informativo. Yo no sé si actualmente se están haciendo aquí en el laboratorio, pero en muchos laboratorios del mundo todavía se realiza en el hemograma. Ya conocen el extendido periférico de sangre, ¿cierto? ¿Ya les enseñaron eso o todavía no? Bueno, resulta que dentro del hemograma hay una parte que es el extendido de sangre periférica, que lo van a ver en muchas asignaturas. Por ejemplo, lo van a ver en el siguiente
extendido de sangre periférica o incluso extendidos de médula ósea que pues le pueden ayudar a uno a identificar estructuras celulares. Entonces, en ese caso, ¿cierto? Ese extendido de sangre periférica se hace una admisión que se llama la sonda de Prusia o toras de Prusia y se puede determinar esos acúmulos de mucilina. Muy bien. Vamos a ver una de las condiciones más frecuentes y más en nuestros países que hay tanta desigualdad, y es la deficiencia de hierro. Esa deficiencia de hierro, es decir, recuerden que ya hemos visto que pueden haber muchas, ustedes ya habían empezado a ver anemias, todavía no, bueno, pero las van a ver. Hay muchas razones que causan la anemia. Ya vimos un grupo grande que era la anemia. Recuerdan, pilas que les voy a preguntar eso en el examen. En las enfermedades que vimos cómo se reporta la anemia hemolítica, o esferocítica, hereditaria, se lo pregunto en el examen. Muchas de ellas, entonces, esas anemias van a tener deficiencia de hierro, van a tener anemia. Pero esa anemia no es por deficiencia de hierro. Recuerden que vimos que el hierro es un metal, es un microelemento que debemos consumir en la dieta. Nosotros no tenemos la posibilidad de producir esos elementos. Entonces, muchas de esas deficiencias del hierro están asociadas a la alimentación. Por eso decía que en nuestro país, en los países donde hay tanta desigualdad, tanta pobreza, entonces es muy común la deficiencia de hierro. Pero además también existe otro tipo de deficiencias de hierro, como ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, por ejemplo, en el adulto mayor, en los pacientes que son vegetarianos estrictos o veganos, en pacientes, por ejemplo, alcohólicos, en pacientes que pueden estar terminales en una neoplasia o hepática o gástrica, pueden tener deficiencia de hierro. Entonces, esa deficiencia de hierro, ¿cómo se va a manifestar? Se va a manifestar con una anemia. Ya habíamos visto esa anemia crónica, esa palidez de las mucosas, y cuando nosotros medimos los biomarcadores en el extendido de sangre periférica, entonces miren, esto es una hipocromía, ¿sí lo ven? Este es un glóbulo rojo normal, es como un disquito. Cuando hay hipocromía, esa partecita del centro que es como blanquita está mucho más grande. Esto es lo que se llama hipocromía. Hipodisminución, cromía del color, disminución del color. Y tenemos microcitosis, que son los eritrocitos pequeñitos, ¿cierto? Pero además de eso, pues vamos a ver en el hemograma generalmente está asociado a los valores del hemograma, están alterados, y cuando se incluye, por ejemplo, extendidos de médula ósea, se va a encontrar menos del 10% de brazos. Pero ¿qué brazo es patognomónico que usted dice? La anemia que tiene mi paciente es por deficiencia de hierro. Lo pregunto en el examen, apúntelo. Mi monitor, te extrañaré. Patognomónico, ¿recuerdan esa palabra? Apréndasela porque la necesito usted en medicina. Patognomónico significa que cuando el rasgo está presente, eso hace el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, en la deficiencia de hierro es patognomónico la disminución, los niveles bajos de hierro. Esos niveles bajos de hierro, ¿cierto? Ahí hay un error, porque no es ferritina sino hierro. Esos niveles bajos de hierro, ¿cierto? El rango está entre 1.2 y 12 miligramos por decilitro. No se tiene que aprender el valor, porque recuerden que ya cada técnica da su rango. En el examen yo se lo le pongo
pongo valor normal y le pongo el valor que tiene el paciente. Cuando esto está por debajo de esos niveles bajos de hierro, entonces decimos que tiene anemia por deficiencia de hierro. Y es una enfermedad de muy buen pronóstico, porque simplemente miremos en internet cuánto está el sulfato de hierro. Eso es muy barato. Entonces el sulfato de hierro que viene en tabletas o puede venir incluso para los niños, como esto que está aquí, que es jarabe, ¿cierto? Sí. ¿Ese tiene otro uso como para la gripa o algo así? ¿Cómo? ¿Ese de pronto ese específico tiene otro uso para la gripa o algo así? No, pues no sé. Mi abuela me da ese que me da gripa, de ese mismo. Sulfato de hierro, lo que pasa es que a veces hay muchos como paradigmas populares para eso, obviamente, pues no es, de repente no es como tan descabellado, porque ¿qué está pasando en una virosis? En una virosis hay proliferación celular. ¿Por qué? Porque el sistema inmune está tratando de defenderse de esa virosis. Entonces, pues ahí se va a gastar el hierro. Lo que pasa es que no es tanto como para que usted haga una anemia, pero quién sabe cuál es la razón. Yo desconozco de eso, entonces no puedo hablar de eso, no tengo conocimiento. ¿Cuánto está el sulfato ferroso? Ese vale 5.000 pesos, chicos, menos de $1. 5.000 pesos, ¿cierto? Entonces, miren, por ejemplo, hay algo que también ustedes pueden encontrar. Voy a contar una pequeña historia de una paciente pequeña que tuvimos con porfiria, ¿cierto? Tenía una porfiria, supuestamente una porfiria, y cuando nosotros, pues cuando haciendo todos los estudios, encontramos que ella lo que tenía era una pica. ¿Saben qué es pica? Pica o geotropismo. La niña comía la pared y la pared tenía pintura con plomo. Al tener plomo, ¿cuál enzima se inhibía? La deshidratasa, entonces hice una porfiria exógena. La pica es muy frecuente. Los niños que pueden comer, ¿cierto? Que pueden, ahorita vemos unas fotitos. Bueno, entonces, ¿qué síntomas usted va a ver en los pacientes, ¿cierto? Las mucosas pálidas, cansancio, disnea, no respiran bien, debilidad, mareos, palidez. Y tenemos entonces esto que puede ser un signo que les puede dar pista a ustedes, que es lo que se llama la pica o geotropismo, ¿cierto? Son personas, los niños, ¿cierto? Y personas que sienten ese irresistible deseo de comer tierra, chupar metal, ceniza, ¿cierto? Porque están buscando compensar esa deficiencia de hierro. También cuando ya va avanzando esa deficiencia de hierro, se pueden presentar otros problemas como la glositis, que es inflamación de la lengua, la quelosis, que son este tipo de lesiones que se dan en la comisura de los labios, lo que se llama la colonitia, o sea, la deformación de las uñas de los dedos. Cuando ustedes vean un pacientico así, hay que sospechar que puede tener una deficiencia. Existen diferentes estadios de la deficiencia de hierro. Eso va a estar de acuerdo a los depósitos de hierro. Eso lo hace usted midiendo el hierro en médula ósea y los paraclínicos o los biomarcadores que vimos, o sea, como la ferritina, como la saturación de transferrina, que le va a estar indicando que está bajo. En el estadio 2 ya empiezan a afectarse la proliferación de las células madre en la médula ósea, o sea, al afectar la eritropoyesis. Mire que aquí ya entonces se empiezan a ver los valores, por ejemplo, de saturación de transferrina muy bajitos, acuérdense que menos de 45, y también empieza a afectarse pues todos los parámetros
5, que no los voy a detallar, ¿cierto? Es lo que ya ustedes cuando se especialicen como hematólogos van a manejar, ¿cierto? Porque ya hay una anemia muy marcada en todo el hemograma, en el extendido de sangre periférica, que aquí hay unos microcitos, hay hipocromía, ¿cierto? Hay microcitosis y en el 5 ya es por deficiencia de hierro a nivel de los tejidos. Bueno, ahora vamos a ver el contrario de esa falta o deficiencia de hierro, y es el exceso de hierro. Y ese que es un elemento, es un microelemento que tiene que estar en una homeostasis en el organismo. Entonces, cuando tenemos un exceso de hierro, lo vamos a llamar hematocromatosis. La hematocromatosis es la acumulación de hierro. Esa hematocromatosis va entonces a afectar obviamente el metabolismo del hierro. Y como tenemos un exceso, ¿cierto? Entonces las células, ¿cierto? Recuerden que vimos todo lo que tiene que ver el hierro en mímico y no mímico, en el funcionamiento de algunas proteínas, en el funcionamiento de algunas enzimas del mismo grupo hemo. Y ese hierro entonces lo que va a hacer es que se va a acumular en los tejidos. En especial se va a acumular, por ejemplo, en el hígado, en los riñones e incluso en todos los tejidos, pero en especial estos tres que pueden llevar a problemas más graves, acúmulo en el cerebro. Estos pacientes, cuando hay acumulación de hierro, estos pacientes empiezan, antes de que se pueda llegar a determinar que tienen una hematocromatosis, empiezan a tener una cefalea constante que no va a ser con los analgésicos. Ahora, esa acumulación o esa hematocromatosis existen dos, o que lo pregunto en el examen. Tenemos la hematocromatosis hereditaria o primaria. En la jerga de los hematólogos dice, este paciente tiene una hematocromatosis primaria. Una hematocromatosis primaria es hereditaria, es decir, que es un defecto por el gen HFE. Y tenemos la hematocromatosis adquirida, que ya lo habíamos visto, ¿cierto? Cuando se hacen, por ejemplo, transfusiones o ciertos tratamientos, entonces se produce una hematocromatosis secundaria. Esa hematocromatosis, entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Cuando tenemos una hematocromatosis, este es el gráfico de nosotros normalmente. Ya habíamos visto cuando vimos el metabolismo que tenemos una proteína muy importante que es la epsilina, que es la que está cambiando la carga de ese hierro. Recuerden que vimos una cantidad, unas diapositivas que yo les dije que no les iba a preguntar nada de eso, porque se sabe que hay muchos factores que influyen en la expresión de esa epsilina. Habíamos visto, por ejemplo, la hipoxia, ¿cierto? Las infecciones, las inflamaciones afectan todo esto. Entonces, esa epsilina va a ayudar en el control de la absorción y de utilización del hierro, sobre todo en el hígado. Es el que va a monitorear ese almacenamiento de hierro, no solamente en el hígado, sino en los diferentes tejidos. Entonces, cuando tenemos una hematocromatosis, sea primaria o adquirida, lo que va a hacer es que va a indicarle a las células de los tejidos que absorba más hierro, y ese hierro va a provocar entonces esos daños. A nivel hepático, ¿qué es lo que más ocurre? Pues empieza con un hígado graso, puede provocar incluso diabetes, empieza a hacerse un hígado fibroso, luego un hígado cirrótico, y finalmente puede ser incluso lo que causa una falla hepática aguda o un hepatocarcinoma. Sí. ¿Por qué se vuelve hígado graso? Porque como se está acumulando el hierro,
¿cierto? Entonces, ese hierro está cambiando el metabolismo y la función del hígado. Entonces, el hígado lo que está tratando es de compensar y empieza a activarse todo ese metabolismo de tal manera que hay una descompensación metabólica, porque recuerden que el hígado es el corazón del metabolismo, ¿cierto? Y como se está depositando, ¿cierto? Entonces eso va a ocupar parte de todo ese contenido celular. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas da la hematocromatosis? ¿Cierto? Como el hierro se acumula en todo el organismo, obviamente en las articulaciones, entonces ellos van a tener dolores articulares, abdominales, ¿cierto? Fatiga, debilidad, se puede incluso, como ya vemos, complicar la desarrollar una diabetes, ¿cierto? Una cirrosis, pierden el deseo sexual, apetito sexual, algunos pueden presentar impotencia, se puede complicar con insuficiencia cardíaca, hepática, como hablamos, y es muy típico de ellos que empiezan a tener una pigmentación como bronce o gris, porque se empieza a acumular en las mucosas, en la piel, hierro. Pero además de eso, también va a haber un daño a nivel cerebral, entonces incluso pueden empezar a perder memoria y complicarse a muchas manifestaciones más del sistema nervioso. Entonces, ¿cómo se diagnostica una hematocromatosis? Esa hematocromatosis es muy fácil, queridos. Si usted tiene simplemente con esto ya usted sospecha y hace todos los paraclínicos. Pero si usted tiene le voy a explicar por qué dice 45 o al 55%. Cuando es un paciente completamente normal y tiene la saturación de transferrina mayor del 45%, usted puede decir desde 46, 47, es una hematocromatosis. Ahora hay que buscar por qué, si es primaria o secundaria. Entonces, cuando esas hematocromatosis son primarias, ¿cierto? Que están más o menos 45, que puede ser por medicamento, puede ser porque son transfusiones, por muchas situaciones que no son genéticas, no es una enfermedad. Pero cuando está mayor de 55%, generalmente es una hematocromatosis, y sobre todo cuando es crónica, y usted hace varias mediciones, es mayor del 55%, usted puede decir, este paciente tiene una hematocromatosis primaria, hereditaria. Ya usted puede mandar a hacer la prueba molecular midiendo el gen HFE, que es el que permite, pero simplemente con ese momento de transferencia usted puede hacer el diagnóstico. Pero además de eso, se va a aumentar la ferritina y obviamente el hierro. Entonces, la hematocromatosis, además, eso pues generalmente lo ven los hepatólogos, los internistas, ¿cierto? Además de esos biomarcadores sanguíneos que pueden hacer el diagnóstico, sí. Entonces se podría decir que un rango mayor a 45 hasta 55 es la adquirida. Puede ser, o puede ser que esté iniciando la enfermedad. Ahorita vamos a ver un ejemplo que es el ejemplo de la paciente porfiria cutánea TAC, ¿cierto? Por eso es muy importante, recuerden que aquí pues no tenemos tiempo para eso, pero por eso es tan importante la anamnesis y la auscultación que usted haga, ¿cierto? Si el paciente, por ejemplo, tiene más de 45, usted le ve los otros exámenes y en el tiempo tiene más de 45, ¿cierto? Casi cercano a 50, usted tiene que sospechar que hay algo que está sucediendo ahí, puede ser que está empezando la enfermedad, ¿cierto? Porque recuerden que hay unas barreras genéticas. Pero en general sí podemos decir eso, que es adquirida, ¿cierto? Cuando usted ya hace la anamnesis, entonces le dicen, no, que es que tomó tal medicamento o le pusieron unidades de sangre, etc. Pero además de eso, no solamente
Aquí les traigo un ejemplo de una paciente que incluso inicialmente lo que se encontró fue depósitos de hierro. Entonces el diagnóstico que le hicieron fue una hematocromatosis. Pero miren, quien le hizo este diagnóstico desconocía o le faltaba un poquito estudiar esto, porque miren que usted con ver esta saturación de transferrina en un paciente que tiene una hematocromatosis, ¿cierto? Que no sepamos que no ha consumido ciertos medicamentos o no ha tenido menos del 41%, y más en el tiempo. Esta había sido la última cuando ya le hicieron el diagnóstico. Pero además mire la ferritina estaba completamente normal. Recuerde que si fuera mayor de 150 microgramos por decilitro, y hicieron entonces el diagnóstico. Pero para peor, y en realidad lo que tenía era una porfiria cutánea tardía que puede provocar eso. Pero para peor le hicieron una prueba molecular, y entonces como ella tuvo una variante heterozigota, pero eso no permite hacer el diagnóstico, porque para hacer el diagnóstico por genética, ¿cierto? Tiene que ser que ésta esté en estado homocigoto o que esté en heterocigoto con estas combinaciones de esta pareja. Creo que eso significa un cambio en la posición de cisteína en la posición 282 por tirosina, o de histidina en la posición 63 por ácido aspartato, o de serina en la posición 65 por cisteína. Sí. La variante genética. Es variante genética. De la pastilla ya estamos en la transición, ya no se hace mutación, sino variante genética. ¿Cuál será? Esta. Porfiria cutánea tardía, la paciente que les mostré que se le hizo la pollita en el pie. A ella fue la que le dudaron, y de hecho le hicieron el diagnóstico de hematocromatosis, ¿cierto? Entonces, como ella salió heterocigota, pues le dijeron que tenía hematocromatosis, ¿cierto? Pero no miraron cómo se hace el diagnóstico por genética. Es decir, ella sí tenía una variante, pero estaba en forma heterocigota, pero no con ninguna de estas variantes. Por lo tanto, si es una variante heterocigota que no cumpla esta composición, son pacientes que no tienen hematocromatosis. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento para estas hematocromatosis son entonces las flebotomias, o sea, que les sacan sangre, se les dan algunos quelantes, que es para quelar ese hierro, incluso si está muy aumentado, entonces se les hace diálisis, ¿cierto? Tienen que tener restricción dietaria para algunos alimentos pues ricos en hierro, como pues, las vísceras,